Hola, les prometí que íbamos a hablar un poco sobre el axioma de elección y quiero que hagamos eso. Sin embargo, antes de poder entrar de lleno, necesitamos discutir un pequeño problema técnico que pues sería bueno quitarnos del medio. En el curso hablamos del producto cartesiano de conjuntos. Si ustedes recuerdan, el producto de A1 cruz A2 cruz A3 hasta AN simplemente era el conjunto de eneadas ordenadas A1 hasta AN, tales que AI estaba en el conjunto AI, para cada I desde 1 hasta N. Entonces el producto cartesiano de conjuntos simplemente era el conjunto de todas las posibles eneadas ordenadas, donde la iésima coordenada era un elemento del iésimo conjunto. Entonces, una pregunta natural que surge a partir del producto cartesiano es: ¿podremos hacer el producto cartesiano de una infinidad de conjuntos, por ejemplo? Vimos que con la unión de conjuntos, aunque estábamos más acostumbrados a hablar de la unión de 2 o de 3 o de una cantidad finita de conjuntos, que se podía generalizar a familias arbitrarias de conjuntos. Lo mismo con la intersección. Y entonces esta es otra operación de conjuntos que aparece comúnmente y que nos podemos preguntar si de la misma forma se puede extender hasta conjuntos infinitos. Y resulta que sí se puede. Y para ir viendo cómo se puede hacer esto, me gustaría que pensáramos en un caso específico. Imaginen que tenemos una familia de conjuntos ahí donde los conjuntos están indexados por los números naturales y en los naturales. Entonces esta es una familia infinita de conjuntos. Tenemos tantos conjuntos como números naturales y queremos hacer el producto cartesiano. Bueno, ¿qué haríamos? Pues cuando tenemos una cantidad finita de conjuntos, hacemos eneadas ordenadas que se van haciendo más grandes entre más conjuntos hacemos el producto, ¿no? No es lo mismo tener un par ordenado que tener una eneada ordenada con 800,000 coordenadas, ¿no? Entonces estas se van haciendo más grandes y uno puede imaginarse, bueno, ¿cómo se vería una eneada ordenada pero infinita? Pues si recordamos que la parte fundamental de las eneadas ordenadas, o de los pares ordenados si quieren, es el orden. Es precisamente que dos eneadas ordenadas son distintas si algún elemento en alguna coordenada tienen elementos distintos. Entonces, al extender esto al infinito, nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se vería algo así? Pues sería como una eneada ordenada que empieza a 0, a 1, a 2, pero que nunca termina, ¿no? Que sigue y sigue y sigue. Pues esto tal vez se les haga un poco familiar y les recuerde a las sucesiones de cálculo, ¿no? En cálculo ustedes toman una sucesión ahí con i en los naturales y justo pues una sucesión es una serie de elementos. En el caso de cálculo normalmente son números reales, donde cada número natural indexa a un número real, que es el iésimo elemento de la sucesión, y pues dos sucesiones son idénticas exactamente cuando coinciden en todas las coordenadas. Si ya no están de acuerdo en alguna coordenada, entonces ya no son la misma sucesión. Bueno, pues las sucesiones de cálculo son unos excelentes candidatos para definir nuestro producto cartesiano con tantas como números naturales conjuntos, ¿no? El producto cartesiano infinito para familias de conjuntos indexadas por números naturales, pues estas sucesiones se ven bastante bien. Entonces, ¿cómo se escribiría eso formalmente? Podríamos poner, para simplificar, de la misma forma que en cálculo usan una pi mayúscula para representar al producto. Esto también es común cuando hablamos del producto cartesiano. Y pues podemos decir que el producto cartesiano
indexado por los números naturales de los conjuntos AIs, simplemente nos gustaría decir que este es el conjunto de sucesiones formadas por elementos de los AIs, de tal forma que de nuevo, la y-ésima coordenada esté en el conjunto AI. Y aquí nos gustaría que pasara lo mismo para que sea una analogía correcta con el producto cartesiano. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Si recuerdan de cálculo, una sucesión se define como una función de los naturales, una función f que va de los naturales, y en ese caso es en los reales. Pero el codominio de esta función realmente lo que nos dice es ¿qué son los elementos de la sucesión? En este caso queremos que los elementos de esta sucesión sean elementos de los conjuntos AIs, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a poner la unión de todos los AIs, de nuevo con i en los naturales. Y de nuevo, eso solo significa que cada imagen de la función f va a ser un elemento que va a estar en alguno de estos AIs, pero nosotros queremos pedir algo más. Queremos que el y-ésimo esté en AI. Entonces simplemente vamos a pedir que f de i esté en AI. Y ahora sí, nada más para hacer la analogía con cálculo, ahí las sucesiones, f de i lo llamaban el AI, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el equivalente a una eneada ordenada infinita sería como una sucesión de los naturales en la unión de todos estos conjuntos AIs, donde la imagen del y-ésimo número natural, la imagen de i, simplemente es un elemento del conjunto AI. Y de esta forma nos podemos imaginar que es como una eneada ordenada infinita, ¿no? Aquí está f de 0, f de 1, f de 2, y esto sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, pues esto nos da una idea de cómo podemos definir el producto cartesiano, ya no para familias indexadas por los naturales, sino para familias arbitrarias. Solo tenemos que hacer, pues, esto mismo. Vamos a escribir la definición formal. Bien, la definición queda un poco de esta forma y van a ver que es exactamente lo mismo que acabamos de decir. Si tenemos una familia de conjuntos, y noten que ya no es una familia indexada por los naturales, sino por cualquier conjunto de índices. Ya hablamos en algún video de que cualquier familia de conjuntos podemos pensar que está indexada por un conjunto de índices donde lo único que sabemos sobre i es que es no vacío. Podría ser los naturales, podrían ser los reales, podría ser la potencia de los complejos. Yo no sé qué sea este conjunto, pero tampoco me importa. La única finalidad que tienen es etiquetar los nombres para que haya un poco de claridad. Y bien, tenemos una familia de conjuntos indexada por un conjunto i de índices. Y entonces definimos el producto de la familia de conjuntos o el producto de los AIs con i en el conjunto de índices como el conjunto de todas las funciones. De nuevo, estos los podemos pensar como sucesiones. En cálculo le llaman sucesiones a las funciones de los naturales en los reales. Aquí pues como una sucesión, ya no de los naturales, sino de cualquier conjunto de índices en la unión de todos los AIs, ¿no? Porque de nuevo, el conjunto de índices me va indicando la posición como la y-ésima coordenada. Cada índice va a ser una coordenada. Y el codominio me dice, bueno, de qué cosas estoy haciendo las sucesiones, ¿no? Los elementos, en las eneadas ordenadas, cada elemento está en un conjunto del producto cartesiano. Aquí, de nuevo, cada imagen de la función va a ser un elemento de uno de estos conjuntos AIs. Y lo único que le pedimos, lo que nos da esta idea del orden, de que las eneadas están ordenadas, o en este caso las sucesiones, estas funciones, es esta petición de aquí. Que la imagen de i esté en el conjunto A sub i. Es decir, si me fijo en el índice y me fijo, en el caso de las sucesiones era el y-ésimo término de la sucesión, esté en el conjunto A sub i. Y esta es la definición que se da de producto cartesiano de familias arbitrarias.
Y pues la idea viene un poco de sucesiones. Aquí es un poco, les llamo sucesiones, pero eso tal vez esté un poco mal porque sucesión viene de sucesor, que es algo muy propio de los naturales, que todo número natural tiene su sucesor y es un número natural. Aquí el conjunto de índices no tiene por qué tener ningún orden razonable, no tiene que ver nada con los naturales, puede ser cualquier conjunto, ¿no? Y eso hace que sea un poco difícil imaginarnos esto como eneadas ordenadas, por eso empecé con el ejemplo de los naturales, donde sí se generaliza como de eneadas ordenadas a sucesiones, y estas funciones hacen exactamente lo mismo. Yo aseguro que el iésimo término está en el iésimo conjunto. Sin embargo, como I ya no tiene que tener esta estructura de los números naturales, ya no tiene que tener un orden, pues es difícil imaginarse esto pues como escrito así como A1, A2, A3, Es muy difícil ya imaginárselo así. Sin embargo, la función es la misma. Creo que el ejemplo te permite hacer el paso para ver por qué se generaliza de esta forma la noción de producto cartesiano, pero para familias arbitrarias, finitas, infinitas, lo que sean. Como detalle, y hablaremos bastante más de esto en el próximo video, a estas funciones que cumplen esta propiedad, es decir, de la misma forma que los elementos de un producto cartesiano son eneadas ordenadas, los elementos de un producto cartesiano arbitrario o de una familia de conjuntos de este estilo se les llaman funciones de elección. ¿Y por qué funciones de elección? Pues porque me cumplen esta propiedad chistosa que justo el iésimo término está en el iésimo conjunto, es decir, la imagen de I bajo la función f está en el iésimo conjunto, entonces es como elegir un elemento que está en el conjunto ahí, ¿no? Y entonces pues se les llama funciones de elección, y sí, esto tiene absolutamente todo que ver con el axioma de elección, pero no quiero adelantarme, el próximo video entramos en todo el detalle sobre eso. Ahorita quiero que examinemos un detalle curioso que surge con esta definición, que tal vez, espero que no les parezca un poco muy confuso, es un detalle técnico que realmente no tiene mucha relevancia, pero que es interesante, y nos ayuda a esta idea de que los objetos matemáticos hay que aprender a verlos de muchas formas distintas y a ser flexibles con cómo pensamos en un objeto matemático, incluso cuando hay problemas aparentemente de tipo técnico al hacerlo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues a que de esta forma que definimos el producto cartesiano en general, podemos regresarnos y volver a definir el producto cartesiano finito. Entonces vamos a ver qué me refiero con esto. Bien, entonces vamos a regresar por un momento al caso finito, a solo hablar de productos cartesianos finitos, y ver cómo esta nueva definición que dimos de producto cartesiano en general, cómo se relaciona con el producto cartesiano que todos conocemos, ¿no? Entonces imagínense que tenemos dos conjuntos A0 y A1. El producto cartesiano, definido como toda la vida, de A0 cruz A1, simplemente es el conjunto de las parejas ordenadas A0 A1, donde A0 está en el conjunto A0 y A1 está en el conjunto A1. Hasta ahí vamos como siempre, ¿no? Ahora, este mismo producto cartesiano lo podemos ver con los lentes que nos da esta nueva definición que acabamos de introducir hace unos momentos, y de pensar que ahora el producto de cartesiano de A0 cruz A1 es conjunto de todas las funciones que van del 2. Recuerden que el 2 simplemente es el conjunto cuyos elementos son 0 y 1. En este caso es el conjunto de índices que me indexa pues a A0 y a A1, ¿no? Estos conjuntos están indexados por elementos de En la unión de los conjuntos indexados, que son A0 y A1, entonces las funciones del 2 en A0 y en A1, tales que el iésimo término está en ahí, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que f de 0 tiene que ser un elemento de A0 y f de 1 tiene que ser un elemento de A1. Y entonces uno se pregunta,
pues son estos dos conjuntos iguales. Y bueno, desafortunadamente la respuesta es no. No son iguales porque simplemente los elementos de este conjunto son funciones. Y los elementos de este conjunto son pares ordenados. Entonces como que aquí esta igualdad está mal. Y resulta que no son el mismo conjunto. Chin, eso habla mal de nuestra nueva definición, ¿no? Pues en realidad no. ¿Por qué? Porque aunque estos dos conjuntos no son idénticos como conjuntos, cumplen el mismo propósito. Aquí los elementos son funciones que son conjuntos de pares ordenados, ¿no? Ya vimos que las funciones en particular son relaciones binarias. Entonces, si viéramos a una función de estas como un conjunto, en realidad se vería con un conjunto que tiene como pares ordenados al 0, f de 0 y a 1, f de 1. Esta sería la función f vista como conjunto, ¿no? Y podemos identificar a este f de 0 con una 0 y a este f de 1 con una 1, ¿no? Ya sabemos que f de 0 es un elemento de A0 y f de 1 es un elemento de A1. Y entonces, de alguna forma, este conjunto me codifica a las parejas ordenadas A0, A1. ¿Por qué? Porque recuerden cuando introduje la definición de par ordenado y les dije, podríamos haberlo definido de muchas maneras. Lo único que nos importa es probar este teorema en el que dos parejas ordenadas son iguales si y solo si son iguales coordenada a coordenada. Bueno, pues justo aquí eso es lo que está en juego. Yo podría haber definido en un universo paralelo esto como la pareja ordenada A0, A1. Simplemente el conjunto, bueno, aquí habría que hacer algo con las parejas ordenadas. Esta podría ser la definición antigua, que era el conjunto, que un elemento era el unitario de la primera coordenada y el otro era la pareja de las dos coordenadas y no sé qué. La definición de par ordenado que vimos. Pero yo podría haber hecho algo de este estilo para definir la pareja A0, A1. Y fíjense que esto también me identifica el orden, ¿no? El conjunto que va acompañado del número 0, pues es la que va primero. Y el que va acompañado del número 1 es la segunda coordenada. Y eso me permite identificar. Entonces, aunque los elementos de aquí no son parejas ordenadas y no es el producto cartesiano, pues a veces es muy útil pensarlo así. Si no por otra razón, porque la generalización ahora funciona para todos, ¿no? La definición que les acabo de dar de producto cartesiano para familias funciona para conjuntos finitos, pensando de esta forma las parejas ordenadas. Pero también funciona para conjuntos infinitos y para el producto cartesiano de cualquier familia de conjuntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una mejor definición que esta de acá arriba, que no es nada claro cómo se podría generalizar si no fuera pues, de la forma que lo hicimos, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, si esta forma de definir producto cartesiano era mejor desde el principio, si pudimos simplemente haber hablado de funciones desde el principio, pues, ¿por qué lo hicimos de esta otra forma y no empezamos con esta definición general desde el principio? Y aquí es donde entran los detalles técnicos, y se hace un poco embrolloso. Entonces, sigan conmigo. Nosotros, cuando empezamos a hacer toda esta construcción de cómo le podemos dar estructura a los conjuntos y construir funciones y relaciones y un montón de cosas a partir de los conjuntos, lo primero que definimos fue par ordenado, ¿no? Definimos par ordenado, definimos después producto cartesiano, después relaciones y después definimos funciones. Y ahora estamos usando funciones para volver a hablar de productos cartesianos y de pares ordenados. Entonces, ahí hay un movimiento, algo que parece ser medio circular, que puede causar un poco de ruido al principio, pero hay varias ideas en juego.
La primera es que nosotros lo hicimos de esa forma justo para evitar circularidades. Definimos independientemente par ordenado, a partir de eso producto cartesiano, a partir de eso función, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hemos hecho nada circular hasta ahorita. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que nosotros no debimos haberlo hecho de esa forma exactamente, ¿no? Uno podría cambiar un poco los axiomas con los que empezamos. Y de la misma forma que conjunto se toma como algo que no se define, simplemente se dan axiomas que te dicen cómo se comportan los conjuntos, y cualquier cosa que se pueda demostrar a partir de esos axiomas que es un conjunto, pues eso es un conjunto. Pues pudimos haber hecho lo mismo con las funciones, no haber definido función y simplemente haber axiomatizado qué significa que algo sea una función, dar unos axiomas de cómo se comportan y tener a las funciones como objetos primitivos básicos de nuestra teoría. De la misma forma que ahorita son los conjuntos. Si nosotros hubiéramos tomado ese camino, pues sí, a lo mejor hubiera sido un poco más extraño al principio, porque pues todos hemos visto una definición de función. Entonces sería extraño de repente decir, no, es que no se definen, cuando todos en superior estudiamos alguna vez una definición de función. Y entonces, pues sí, si hubiéramos hecho eso, pues pudimos haber definido par ordenado a partir del concepto de función y tampoco hubiera habido circularidad. Pero pedagógicamente luego suele ser más complicado, ¿no? Los axiomas que utilizamos son muy bonitos porque solo hablan de conjuntos, y todos siguen esta temática de decirme cómo construir conjuntos nuevos, ¿no? Entonces eso pues, hace que sea muy fácil seguir las ideas. Lo único que nos lleva es que pues la forma más adecuada partiendo de eso era definir primero par ordenado y luego producto cartesiano y luego función. Y nos enfrentamos a esta idea de que pues el producto cartesiano pues tal vez habría una mejor definición si tan solo hubiéramos sabido antes de funciones. ¿Cómo se arregla esto? Pues la verdad es que aunque estos dos conjuntos como conjuntos son distintos, para lo que se utilizan y de la forma en la que se utilizan, podemos no ver una distinción, ¿no? Reduciéndolo a su idea más pequeña, una función f que va del 2, es decir, del 0, 1, el conjunto cuyos elementos son 0, 1, en algo de la forma A unión B, se puede, y que aparte cumple que f de 0 está en A y f de 1 está en B, pues se puede identificar completamente con la pareja f de 0, f de 1. La pareja ordenada. Estas dos cosas, aunque no son las mismas desde una perspectiva de conjuntos, no tienen los mismos elementos, la función que cumplen en la teoría matemática es exactamente la misma. Entonces lo que se hace normalmente en la práctica matemática es no distinguir entre esas dos cosas. De hecho es muy común en cursos avanzados y a nivel de investigación simplemente pensar que cuando te conviene que los elementos de un producto cartesiano son eneadas así de esta forma, a veces te conviene pensar que son funciones y a veces varía un poco según simplemente el gusto o lo que sea conveniente en el momento. Y aquí la moraleja de la historia es que en realidad no importa, ¿no? Son detalles técnicos curiosos y se pueden analizar, y si quisiéramos tomarnos el tiempo podríamos convencernos de que hacer el producto cartesiano, probablemente podríamos demostrar formalmente que pensar el producto cartesiano así o pensar el producto cartesiano así nos va a dar exactamente los mismos teoremas. Sin embargo, pues no vale la pena hacerlo. Bueno, tal vez sea interesante si a alguien le causa mucha frustración. Sin embargo, no es necesario hacerlo. Tal vez esa es una mejor forma de decirlo. Podemos simplemente acostumbrarnos a veces usar así los productos cartesianos, las parejas ordenadas las podemos pensar como funciones,
o en el sentido más tradicional como parejas ordenadas, y cumplen la misma función, ¿no? Pero bueno, no sería imposible, de hecho es probable que si algún día están en algún curso avanzado de análisis funcional o algo así, el profesor llegue y perdido de la pena, hable de Rn como un conjunto de funciones, ¿no? Y uno podría decir, ¿cómo que es un conjunto de funciones? Y él va a decir, pues sí, son funciones de n en los reales, ¿no? Y uno va a decir, no, pero son n-hadas ordenadas. Y van a estar pensando en lo mismo, simplemente que hay dos formas de ver la misma cosa, que, de nuevo, como conjuntos tal vez no sean la misma cosa, pero el rol o el lugar que ocupan en la teoría cumplen la misma función, y no vale la pena distinguir entre esas dos cosas. Podemos pasar de una a otra, y no va a haber ningún problema, las cosas no van a de repente salir mal, ¿no? Entonces, bueno, todo este desmadre solo era para hablar de esa moraleja, porque es interesante. Los objetos matemáticos a veces se pueden ver de muchas formas, y de formas que a lo mejor no en todos los detalles se acoplan perfectamente, y entonces pues no hay que preocuparse tanto por eso. Es bueno poder tener las dos visiones de un mismo objeto matemático, y eso es algo que ocurre diario en la práctica matemática, ¿no? Entonces bueno, creo que esto ya se alargó más de lo planeado. Solo quiero darles una idea más relacionada con esto antes de acabar, que también luego aparece en matemáticas y luego he visto que es algo que causa confusión, entonces no me gustaría dejarlo sin tocar. Entonces vamos a ver lo último y terminamos. Bueno, lo último de lo que quiero que hablemos es, pues si tenemos un producto cartesiano, ¿tendremos una potencia cartesiana? Y la respuesta es que sí. Fíjense en esto. Si tenemos un conjunto y una familia de conjuntos, indexada por un conjunto I, pero donde cada conjunto indexado es el mismo. Cada AI es A. Entonces, pues, esta es una familia indexada. Podemos utilizar la definición del producto cartesiano de una familia indexada, es decir, el producto de los i's en i's de ahí. Pero bueno, cada i es A. Entonces este sería como el producto con i en i de A. Es decir, como hacer i veces el producto de A consigo mismo, ¿no? Sería como hacer el producto de A cruz A un montón de veces. Pero en ese caso, i veces, una cantidad infinita de veces, tal vez, probablemente. Y bueno, esto de aquí es una definición o una notación. Se denota simplemente como A a la I. Que de nuevo, haciendo la analogía con un producto, cuando ponemos A a la N, simplemente significa que A lo multipliqué por A N veces, ¿no? Entonces, A a la I sería como multiplicar a por sí mismo I veces. Y como lo estamos haciendo indexados por los elementos de I, pues sí son como I veces. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se ve? Pues el producto cartesiano de los AIs, les recuerdo, era el conjunto de las funciones de I en la unión de los AIs, tales que f de I estaba en AI. Esa es la definición del producto cartesiano. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Pues son las funciones que van de I en la unión de los AIs. Pero cada AI es A. Entonces la unión de A con A con A con A con A, pues no es nada más que A, ¿no? Entonces el codominio, en vez de ser esta unión de conjuntos, pues simplemente es el conjunto A, porque pues eso es todo, ¿no? Solo pegué a A con A con A con A. Pedir que f sub I esté en A sub I, pues solo significa que f de I esté en A. Bueno, pero f es una función que va de I en A, entonces f de cada índice pues va a estar en A, entonces esa petición desaparece, solo estamos pidiendo que sea el conjunto de todas las funciones que van de I en A. Y entonces elevar a la potencia un conjunto a la potencia otro conjunto, simplemente es el conjunto de todas las funciones que van del que está arriba en el que está abajo. Esto, pues, si se acuerdan tantito, me parece que fue la última tarea,
ustedes tenían que pelearse con este conjunto, 2 a la x, ¿no? Y lo definí justo así. El conjunto de todas las funciones que iban de x en 2, que eran las funciones características. Ustedes probaron que esto era equipotente con la potencia de x a través de las funciones características y demás. Bueno, pues la notación que ahí usamos es justamente por esta razón, ¿no? Multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 indexado por x nos daría esto, las funciones que van de x en 2. Pero ahí no se acaba esto. Esto nos lleva a pensar en muchas cosas diferentes, ¿no? Podemos hacer cosas bastante simpáticas. Una es, pues, ¿cuánto es 0 a la 0? Pues 0 a la 0, pues, sabemos que 0 es el conjunto vacío. Entonces esto solo es el conjunto vacío elevado a la conjunto vacío. Y eso simplemente es el conjunto de las funciones que van del vacío en el vacío. Y resulta que aquí hay un elemento, la función vacía. Entonces este es el unitario del vacío. Ah, pero el unitario del vacío pues simplemente es el conjunto 1. Entonces, para conjuntistamente hablando, 0 a la 0 es igual a 1. Y pues simplemente se sigue usando esta definición, ¿no? Ahora esta definición es sacada de la manga. En general sí se cumple que se define la cardinalidad de A a la B es igual a la cardinalidad de A elevado a la cardinalidad de B. Esto se vale para conjuntos finitos y coincide con la potencia de los números naturales. Así que esto no es algo sacado completamente de la manga. En realidad, pues la potencia en términos de números naturales se define así y está bien definida así conjuntistamente hablando. Y también sirve para conjuntos infinitos. Eso, el día que hablemos de cardinales, que también viene un video, vamos a hablar un poco de esto de aquí. Pero esta definición de exponenciación sí corresponde con las potencias de números naturales con las que trabajamos usualmente, ¿no? Entonces, pues cuando alguien les diga que demuestren que 0 a la 0 es igual a 1, pues se puede demostrar a partir de la definición conjuntista de potencia. A los que hacen cálculo no les gusta porque pues tienen problemas con la continuidad y que si se toman la sucesión x a la 0 cuando x, el límite cuando x tiende a 0, y luego si te toman el límite cuando x tiende a 0, pero ahora de la sucesión 0 a la x, y no les coinciden y les causa conflicto por ahí. Sin embargo, si solo nos limitamos a la aritmética y hablamos de números naturales, esto está perfectamente bien hecho y es perfectamente razonable decir que 0 a la 0 es 1. Entonces eso es una cosa divertida que nos permite hacer esto. Otra cosa divertida es, de nuevo, en su tarea probaron que 2 a la x era equipotente con la potencia de x. Hay mucha gente, especialmente conjuntistas, pero no exclusivamente conjuntistas, que no distingue entre estas dos cosas. Nosotros probamos que son biyectables, pero hay gente que cuando se refiere a la potencia de un conjunto lo escribe así, que los elementos de la potencia de un conjunto no son subconjuntos, sino funciones características. Esto no es raro verlo, entonces es bueno saber que si alguien les habla de 2 a la r, se refieren a la potencia de los reales, al conjunto de todos los subconjuntos de reales, o bueno, a sus funciones características, pero de nuevo, como ustedes ya probaron, hay una biyección ahí, ¿no? Entre esas dos cosas. Y bueno, la última cosa divertida que podemos hacer es cosas como ¿quién es r a la r? Pues uno dice, eso no tiene sentido, ¿no? Eso no significa nada. Pues no, r a la r simplemente es el conjunto de todas las funciones de los reales en los reales. Así de simple. De hecho, más interesante aún, r a la n, pues es el conjunto de funciones de los naturales en los reales, que son exactamente las sucesiones, ¿no? Esa es la definición de una sucesión en cálculo. Es una función de los naturales en los reales, entonces el conjunto de todas las sucesiones de reales, pues es muy razonable llamarlo r a la n.
Entonces de la misma forma que tenemos R y R2 y R4 y demás, pues podemos tener R a la N. Y tiene sentido el conjunto de todas. Dijimos que si aquí eran números reales y luego eran parejas ordenadas y luego termas ordenadas y eneadas ordenadas, pues R a la infinito podrían ponerle. Simplemente es como sucesiones, ¿no? Entonces, bueno, esta notación luego aparece en uso común, en análisis o en alguna otra área de las matemáticas. Y no quiero que se espanten cuando la vean. Y bueno, necesitamos hablar de productos arbitrarios de funciones y de funciones de elección para poder hablar del axioma de elección en el próximo video. Entonces, espero que esto no haya estado demasiado confuso. Si hay alguna duda la podemos discutir. Y en el próximo video vamos a hablar del axioma de elección. Por fin.